¿Perteneces aquí?, exigió el hombre, su voz lo suficientemente aguda como para atravesar la atmósfera despreocupada. Jamal, un alegre niño de 10 años con ojos brillantes, corrió hacia el nuevo y reluciente tobogán. Su entusiasmo vaciló cuando un hombre de mediana edad bloqueó repentinamente su camino. Las soleadas calles suburbanas zumbaban con el suave zumbido de un las. El sábado por la tarde, la risa de los niños resonaba en los patios cercanos mezclándose con el rítmico rociado de los aspersores del césped. Jamal, un niño de 10 años de ojos brillantes con una sonrisa contagiosa, prácticamente saltó por la acera. Su corazón se aceleró con anticipación cuando dobló la esquina y vislumbró por primera vez el nuevo patio de juegos del vecindario. El equipo reluciente se destacaba como un faro contra el exuberante césped verde. Un tobogán imponente giraba en espiral hacia el cielo. Su superficie roja brillante prometía emociones y entusiasmo. Los columpios se balanceaban suavemente con la brisa, sus cadenas brillaban a la luz del sol. Los ojos de Jamal se abrieron cuando observó la elaborada estructura de escalada completa con puentes de cuerda y rincones ocultos, perfectos para aventuras imaginativas. Se acercó a la entrada del patio de juegos. Los pasos de Jamal se aceleraron, sus palmas se pusieron sudorosas, y una mezcla de emoción y nerviosismo revoloteó en su estómago. Casi podía sentir la ráfaga de viento en su rostro mientras se imaginaba a sí mismo bajando por ese magnífico tobogán. Pero justo cuando llegó al borde de astillas de madera, una sombra cayó en su camino de repente, rompiendo la idílica escena. «Detente ahí, joven». La voz severa detuvo a Jamal en seco. Miró hacia arriba para ver a un hombre de mediana edad bloqueando su camino. La línea del cabello que retrocedía del hombre brillaba con sudor, y sus ojos pequeños y brillantes se entrecerraron mientras miraba a Jamal de arriba a abajo, sus labios presionados en una delgada línea de desaprobación parcialmente oculta debajo de un bigote cuidadosamente recortado. «Este patio de juegos es para los locales», dijo el hombre. Su voz goteaba con descendencia. «No te reconozco». La confusión nubló las facciones de Jamal. Abrió la boca para explicar, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta cuando la mirada del hombre lo atravesó. Jamal tragó saliva, deseando que su voz no temblara. «Yo me acabo de mudar, aquí». Se las arregló para hacer un gesto vago hacia abajo. «Calle, mi familia y yo éramos nuevos en el vecindario». El hombre Greg, según la brillante etiqueta con su nombre prendida en su polo, se burló. Sus cejas se arquearon escépticamente mientras golpeaba su bolígrafo contra él portapapeles apretado fuertemente contra su pecho. «¿Oh, en serio?». La voz de Greg goteaba sarcasmo. «¿Y qué calle podría ser esa?». El corazón de Jamal se hundió cuando se dio cuenta de que esta no era una bienvenida amistosa. Nombró su calle esperando que satisficiera la interacción de Greg. En cambio, la cara del hombre se torció en una mueca de desprecio. «Esa parte de la ciudad», se imagina. El tono despectivo hirió a Jamal como un golpe físico. Parpadeó rápidamente luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Así no era como se suponía que su emocionante aventura en el patio de recreo iba a ser. Alrededor de ellos otras familias habían comenzado a tomar nota de la confrontación. Los padres intercambiaron miradas preocupadas, pero nadie dio un paso adelante para intervenir. El aire se espesó con tensión mientras las preguntas de Greg se volvían más directas y acusatorias. Jamal sintió que se formaba un nudo en su estómago cuando se dio cuenta de que a los ojos de Greg, su dirección de alguna manera lo hacía menos digno de estar allí. Un recuerdo pasó por su cuidado con las advertencias de sus padres sobre las personas que podrían juzgarlo por su apariencia o por el lugar donde vivía. «Mantén la calma, sé respetuoso, pero nunca olvides tu valor», había dicho su padre decidido a salvar la situación. Jamal intentó esquivar a Greg, pero la figura más grande del hombre bloqueó fácilmente su camino. El patio de juegos quedó inquietantemente silencioso, espectadores del drama que se desarrollaba. La voz de Greg, Rose resonando en el patio de juegos: «Estoy protegiendo a nuestra comunidad, no podemos ser demasiado cuidadosos en estos días». Sus palabras estaban claramente destinadas a los espectadores, una justificación hueca para sus acciones. Jamal se encontró atrapado en una lucha interna. Una parte de él quería hablar para desafiar las suposiciones de Greg, pero otra parte, recordando las advertencias de sus padres, instaba a la precaución. Greg continuó su interrogatorio, su pregunta indagando sobre la familia de Jamal, su escuela, incluso cuánto tiempo habían estado en el país. Cada pregunta estaba plagada de suposiciones y estereotipos. «¿Dónde están tus padres?». Greg exigió. «¿Qué te trae a esto?». De todos modos, el vecindario. Las manos de Jamal se apretaron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas mientras luchaba por mantener la compostura. Pensó en las palabras de su padre sobre la dignidad frente a la ignorancia, de las lecciones de su madre sobre el poder de mantener la calma, pero se estaba volviendo cada vez más difícil a medida que aumentaba la agresión de Greg. La voz de Greg se había elevado a casi un grito, su rostro enrojecido con autoridad percibida y una ira apenas disimulada. «Te tengo en la mira», escupió, señalando con el dedo en dirección a Jamal. «Un movimiento en falso, y me aseguraré de que todos sepan de qué se trata realmente». La amenaza flotaba en el aire, transformando la tarde soleada en algo oscuro y opresivo. Jamal sintió lágrimas picando en las esquinas de sus ojos.
pero parpadeó furiosamente. No le daría a Greg la satisfacción de verlo llorar en ese momento cuando Greg se cernió sobre él y el patio de recreo quedó en silencio. Jamal tomó una decisión, el aire se espesó con la tensión, una incomodidad palpable se instaló sobre las familias reunidas, algunos cambiaron su peso de un pie a otro mientras que otros cruzaron los brazos con fuerza sobre sus pechos, algunos lanzaron miradas furtivas, el uno al otro como si buscaran tranquilidad u orientación sobre cómo reaccionar a medida que el interrogatorio de Greg se volvía más agresivo. El silencio entre los espectadores se profundizó, era un silencio pesado y opresivo que parecía amplificar cada palabra de la confrontación. Jamal, muy consciente de la creciente audiencia, se sentía cada vez más aislado con cada momento que pasaba. El peso de la inacción del espectador lo presionaba, haciéndolo sentir más pequeño y más vulnerable. Alguien debería hacer algo, murmuró una voz apenas audible. El malestar colectivo era palpable, pero aún así nadie dio un paso adelante para intervenir. Jamal, de pie, a pesar de la presión, se volvió muy consciente de cada par de ojos sobre él. Podía sentir el peso de su juicio, su curiosidad, y tal vez incluso su vergüenza. El cambio sutil en la conducta de la multitud proporcionó un fugaz momento de distracción, y Jamal vio su oportunidad. Sus dedos temblaron mientras lentamente alcanzaba su bolsillo, el corazón latía con fuerza, el frío metal de su teléfono presionado contra su palma, un salvavidas en él. Mar de hostilidad. La mente de Jamal corrió. ¿A quién podía llamar? ¿Qué podía decir? El movimiento equivocado podría empeorar todo, pero no hacer nada ya no era una opción. Miró hacia Greg, cuyos ojos entrecerrados se movían entre Jamal y la multitud vigilante. La mandíbula del hombre apretó su portapapeles, ahora un escudo sostenido firmemente contra su pecho con esmerado cuidado. Jamal sacó su teléfono, su pulgar se cernió sobre la pantalla, una gota de sudor goteando por su sien. El equipo del patio de recreo crujió en el fondo, un inquietante recordatorio de la tarde despreocupada que debería haber sido. Greg dio un paso más cerca, su sombra se avecinaba. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Gruñó. La respiración de Jamal se atascó en su garganta, necesitaba actuar rápido, pero cada movimiento se sentía como esperar a través de melaza. Recordando las palabras de su abuelo, Jamal abrió su aplicación de mensajería mientras Greg se lanzaba a otra incursión. Jamal aprovechó la oportunidad, sus pulgares volaron por la pantalla. Abuelo, en el nuevo patio de recreo, el hombre no me deja jugar, dice que no pertenezco. Ayuda. Justo cuando presionó enviar, la mano de Greg se disparó agarrando el teléfono. ¿Qué es eso? Pidiendo refuerzos, gruñó Jamal. Se echó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. El teléfono se le resbaló de las manos, cayendo al suelo. El tiempo pareció congelarse mientras ambos se miraban. El dispositivo con reflejos ultra rápidos. Jamal se lanzó hacia el teléfono, sus dedos se cerraron alrededor de él una fracción de segundo antes de que el zapato de Greg cayera, fallando por meros centímetros, agarrando su lifeline. Jamal se arrastró hacia atrás, la cara de Greg se contorsionó de rabia. Dame ese teléfono ahora, exigió su voz resonando en el patio de juegos. Jamal se mantuvo firme, su miedo dando paso a una tranquila determinación. No, dijo simplemente, su voz firme a pesar de sus extremidades temblorosas. Mientras Greg farfullaba, el teléfono de Jamal vibró. La respuesta de su abuelo apareció en la pantalla. En mi camino, mantente fuerte, perteneces ahí tanto como cualquiera, estoy tan orgulloso de ti. El alivio inundó a Jamal, no estaba solo, la ayuda estaba llegando. El conocimiento enderezó su columna y levantó su barbilla. Pudo haber sido un niño enfrentando a un adulto prejuicio, pero en ese momento Jamal se mantuvo erguido. Greg, sintiendo el cambio, dio un paso atrás, sus ojos se lanzaron nerviosamente a la multitud, buscando aliados y encontrando solo rostros inseguros, pero mientras el enfrentamiento continuaba, un nuevo sonido cortó el tenso silencio. El sutil ronroneo de un motor de lujo cortó la tensión, alejando todas las miradas de Jamal y Greg. Un coche elegante había subido sus ventanas tintadas, ocultando al ocupante. El rostro de Greg se iluminó con satisfacción petulante, seguro de que habían llegado refuerzos, pero a veces la caballería no es quien esperas que sea. Cuando la puerta del coche se abrió, un silencio cayó sobre el patio de recreo, incluso los niños sintieron el cambio en el aire. Greg enderezó su postura, inflando su pecho como un pavo real, preparándose para pavonearse. Agarró su portapapeles con más fuerza, listo para presentar su caso. La figura que emergía del vehículo estaba oscurecida por el brillante sol de la tarde, proyectando una larga sombra sobre el asfalto. Cuando la silueta dio un paso adelante, un jadeo colectivo ondeó a través de la multitud. El propio alcalde se mantuvo erguido, su cabello plateado captando la luz, sus ojos escaneando la escena con preocupación y determinación. La confianza de Greg vaciló, su sonrisa vaciló cuando se dio cuenta la gravedad de la situación que vio. Aturdido como el alcalde lo pasó por alto por completo, caminando con determinación hacia Jamal. Arrodillándose a la altura de los ojos de Jamal, el alcalde habló en un tono suave y tranquilizador. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, su curtida mano descansando suavemente sobre el hombro de Jamal. Jamal asintió con la voz firme a pesar de la emoción del momento. Sí, señor, estoy bien. El alcalde sonrió cálidamente. Me alegra saber que eres bienvenido aquí. Sabes que este patio de juegos te pertenece tanto como a cualquier otra persona. Greg se aclaró la garganta intentando intervenir. Señor.
Alcalde, si pudiera explicarlo. El alcalde levantó una mano silenciando a Greg, sin siquiera mirar en su dirección, solo entonces se giró para mirarlo. Su comportamiento cambió tan repentinamente como una tormenta de verano. Se fue la sonrisa amable, fue reemplazada por una mirada de acero que hizo que Greg diera un paso atrás involunariamente. No, dijo su voz baja y controlada, que alguien como para explicar por qué un niño está siendo acosado en un patio de juegos público. La cara de Greg, que había estado sonrojada por la importancia personal, ahora se puso de un tono enfermizo. Jugueteó con su portapapeles tartamudeando, solo estaba quiero decir tenemos que tener cuidado, ¿no? Nunca se sabe cuidado de qué exactamente. El alcalde interrumpió sus palabras lo suficientemente brusco como para cortar el tartamudeo de Greg. ¿Te sentiste amenazado por un niño que no quería nada más que disfrutar de una tarde soleada en el parque? La multitud reunida se movió incómodamente. Algunos apartaron la mirada avergonzados por su inacción anterior, otros se inclinaron sintiendo que la justicia estaba a punto de ser impartida de una manera más inesperada. El alcalde se dirigió a los espectadores, su voz se extendió por el patio de recreo. Que esto sea una lección para todos nosotros. El silencio ante la injusticia no es neutralidad, es complicidad. Debemos hacerlo mejor, debemos ser mejores. Mientras hablaba, Jamal se puso un poco más erguido, levantando la barbilla con una confianza recién descubierta. Las palabras del alcalde parecieron despertar algo en los espectadores, una comprensión de su propia responsabilidad en la creación de una comunidad acogedora para todos. Las palabras del alcalde quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado, mientras la multitud absorbía su significado. Un cambio sutil comenzó, uno que dejaría a Greg deseando poder derretirse en las astillas de madera bajo sus pies. El patio de recreo, una vez un campo de batalla de prejuicios, ahora transformado en un escenario donde la justicia se desarrollaría. Los ojos del alcalde, llenos de decepción y determinación, recorrieron a los espectadores. Los padres que habían estado en silencio, los espectadores enderezaron sus posturas, las expresiones se transformaron de una pasividad incómoda a una comprensión naciente. El aire crepitó con nueva energía, como si reconociera el cambio en la dinámica del poder. Greg, agarrando su portapapeles como un escudo, dio un paso adelante vacilante. Su bravuconería anterior se había evaporado. Señor alcalde, comenzó a temblar la voz, solo estaba siguiendo el protocolo. Hemos tenido algunos problemas. El alcalde levantó una mano silenciando a Greg, su voz tenía un trasfondo de acero que hizo que todos se pusieran de pie. Protocolo es protocolo acosar a un niño, hacer suposiciones basadas en la apariencia, amenazar e intimidar. El rostro de Greg palideció, portapapeles temblando. El alcalde continuó. ¿Qué pensaste exactamente? Estabas manejando aquí hoy. En el silencio los sonidos del patio de recreo parecían amplificados, un columpio crujiente, hojas susurrantes, risas lejanas de niños inconscientes. Greg intentó explicar de nuevo. Señor, estaba tratando de mantener a la comunidad segura. Usted entiende, ¿no? La expresión del alcalde se endureció, a salvo de lo que Greg, de un niño emocionado por jugar de una familia que eligió hacer de este su hogar, hizo una pausa. No entiendo en absoluto. Los espectadores comenzaron a murmurar, algunos sacudieron la cabeza con incredulidad, otros tenían expresiones de vergüenza. Un adolescente escribió furiosamente en su teléfono compartiendo el drama en las redes sociales. El alcalde se acercó a Greg, su voz casi un susurro que llegó a todos los oídos. Déjame ser claro. Este comportamiento no es lo que nuestra comunidad representa, no es lo que yo represento, y ciertamente no es lo que mi nieto debería enfrentar. Un jadeo colectivo ondeó entre la multitud. El portapapeles de Greg cayó al suelo. Tu nieto se puso de pie. Ahmed, los ojos se movieron entre el alcalde y Jamal. El alcalde asintió colocando una mano sobre el hombro de Jamal. Sí, mi nieto, un niño que merece sentirse seguro y bienvenido aquí, un niño que mostró más coraje y dignidad hoy que algunos adultos. La postura de Greg se desinfló, miró a su alrededor esperando un aliado, pero solo encontró desaprobación. El alcalde rompió el tenso silencio. Greg, le debes una disculpa a Jamal, entonces tenemos que discutir tu papel en esta comunidad. Cuando Greg se giró para mirar a Jamal, el niño se puso de pie con la barbilla levantada, una imagen de fortaleza tranquila frente a la adversidad, la tensión en el aire era palpable cuando Greg se paró cara a cara con Jamal, y el alcalde. El patio de recreo se había quedado extrañamente en silencio, todos los ojos fijos en Greg. Su confianza anterior se derrumbó bajo el escrutinio del alcalde y el juicio silencioso de los otros padres. La mente de Greg corría mientras trataba de procesar el giro repentino de los acontecimientos. Las palabras del alcalde resonaron en sus oídos. ¿Tú te sientes amenazado por un niño de 10 años? Greg abrió la boca, pero no salieron palabras. Un sudor le corrió por el cuello a Greg mientras luchaba por encontrar su voz. El portapapeles en sus manos se sentía como un peso de plomo, un símbolo de su autoridad equivocada. Greg sintió que su rostro se calentaba de vergüenza. Miró a Jamal, realmente viéndolo por primera vez. Los ojos del niño, una vez llenos de emoción, ahora tenían una mezcla de dolor y desafío. El peso de su prejuicio cayó sobre Greg, lo que lo obligó a enfrentar la fea verdad de sus propios prejuicios. Mientras Greg buscaba palabras, se dio cuenta de que los otros padres lo observaban. Su orgullo luchó con su creciente conciencia del daño que había causado, creando una tormenta de emociones que amenazaba con abrumarlo. Tomando una respiración profunda, Greg finalmente logró hablar. Lo siento, dijo con voz temblorosa.
No debería haberte tratado de esa manera, tienes todo el derecho de estar aquí. Cuando las palabras salieron de su boca, Greg sintió una compleja mezcla de emociones, alivio al reconocer su error, lleno de vergüenza profunda, se dio cuenta de que este momento se trataba de más que un incidente, era un ajuste de cuentas con sus propios prejuicios no examinados. El alcalde asintió levemente, reconociendo la disculpa de Greg, pero dejando en claro que esto era solo el comienzo. Gracias por disculparte, dijo. Su tono seguía siendo severo, pero espero que entiendas que este no es el final del asunto, tenemos mucho que decir. Trabajo que hacer como comunidad para asegurar que todos se sientan bien, bienvenidos y seguros aquí. Greg asintió en silencio, su bravuconería anterior reemplazada por vergüenza y miedo. Cuando la tensión comenzó a disiparse, una nueva energía llenó el aire. La presencia del alcalde había transformado el patio de recreo de un campo de batalla de prejuicios en un crisol para el cambio. Su gentil interacción con Jamal mientras se preparaban para irse decía mucho, un marcado contraste con él comportamiento frío que había mostrado Greg momentos antes. La mano del alcalde descansaba protectoramente sobre el hombro de Jamal, su cuerpo en ángulo para proteger al niño de una mayor confrontación. Este simple gesto transmitía un mensaje tácito que resonó en todos los presentes. Los espectadores observaron con asombro silencioso mientras se daban cuenta de la profundidad de la conexión personal del alcalde con la situación. El hombre que solo habían conocido a través de carteles de campaña y reuniones del ayuntamiento de repente era humano, vulnerable y ferozmente protector de su familia. Mientras el alcalde guiaba a Jamal lejos, la restricción se hizo evidente. A pesar de su posición, eligió no ejercer su poder contra Greg. En cambio, su actitud tranquila y sus palabras medidas tenían más peso que cualquier decreto oficial podría tener. Cuando llegaron al borde del patio de recreo, el alcalde se arrodilló a la altura de los ojos de Jamal. Demostraste una fuerza increíble hoy, dijo su voz llena de orgullo. Recuerda que tu valor no está determinado por los prejuicios de los demás, está definido por tus acciones y tu carácter. Jamal asintió con la cabeza, sus ojos brillaban. Tenía miedo, admitió suavemente, pero sabía que tenía que levantarme, defenderme por mí mismo. El alcalde sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Eso es el coraje, Jamal, no se trata de no tener miedo, se trata de hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Greg se quedó solo en el borde del patio de recreo, el portapapeles colgando flácidamente a su lado. Los padres que habían sido sus vecinos durante años ahora evitaban su mirada, creando una burbuja de aislamiento a su alrededor. Mientras el patio de recreo zumbaba con un propósito recién descubierto, el alcalde y Jamal se alejaron de la multitud. La mano curtida del alcalde descansó suavemente sobre el hombro de Jamal, guiándolo hacia un banco apartado debajo de un imponente roble. Jamal miró a su abuelo, su joven rostro una mezcla de orgullo e incertidumbre. La fachada severa del alcalde se había suavizado, revelando las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos. Se sentó palmeando el espacio a su lado. Jamal se unió a él, su pierna balanceándose ligeramente. Hay algo que necesitas entender sobre lo que pasó hoy y sobre el mundo en el que estás creciendo. El alcalde respiró profundamente, su mirada distante. Lo que hiciste hoy, defenderte, requirió mucho coraje, y no podría estar más orgulloso de ti. El pecho de Jamal se hinchó de orgullo, pero la incertidumbre parpadeó en su rostro. Mi corazón latía con fuerza y me sentí asustado, enojado y confundido a la vez. La sonrisa del alcalde estaba teñida de tristeza. El coraje no se trata de no tener miedo, Jamal, se trata de hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo, y hoy mostraste más coraje que muchos adultos que conozco. Jamal se sentó un poco más derecho, una mezcla de asombro y responsabilidad amaneciendo en su joven rostro. El alcalde sonrió de orgullo, pero recuerda, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, lleva tiempo, paciencia y persistencia. Habrá más desafíos por delante, pero siempre estaré aquí para apoyarte. Se puso de pie ofreciendo su mano a Jamal. Ahora, ¿qué dices si volvemos y disfrutamos de ese patio de juegos? Creo que te has ganado el derecho de probar ese tobogán. Mientras caminaban de regreso hacia el patio de juegos de la mano, el alcalde sintió una oleada de esperanza en su nieto. Vio la promesa de un futuro mejor, una antorcha de responsabilidad y esperanza pasada de una generación a la siguiente. Mientras el sol se hundía en el horizonte, el encuentro de Jamal provocó una transformación en la comunidad. El patio de juegos se convirtió en un símbolo de cambio donde los niños de diversos orígenes reían y jugaban juntos. Los padres participaban en conversaciones difíciles sobre los prejuicios, mientras que los vecinos que una vez hicieron la vista gorda, ahora promovían activamente la inclusión. Jamal fue testigo de cómo se formaban nuevas amistades y se derrumbaban viejas barreras. El patio de juegos, una vez silencioso, ahora vibraba con los sonidos de la unidad y la comprensión. Mientras observaba a un grupo de niños de diferentes orígenes jugando juntos, Jamal sonrió. A veces pensó que se necesita un pequeño acto de coraje para iniciar una avalancha de cambio.